¿Qué ventajas tienen los ensembles de predictores con respecto a los predictores individuales? ¿Pudieron pescar alguna? Sí, profe, son tres ventajas las que tiene. Bien. ¿Cuáles serían? Son, primero que se obtiene una mejor performance, ya que cada uno, digamos, te hace trabajar en forma individual. Y en el caso que, digamos, se puede combinar la salida de cada uno y, bueno, en el caso que uno se equivoque, digamos, el otro, la ponderación del otro puede ayudar a corregirla. Ese por un Perfecto, es lado. como que la combinación anula los errores que pueden haber. Sí, por otro lado tenemos lo que es la modularidad, quiere decir que Ujú. cada predictor se enfoca en una región en particular. Y la tercera sería la reducción de la complejidad, ya Bien, que al dividirse los datos, también se divide la complejidad del problema. perfecto. Aparte tenemos predictores simples y lo único que hacemos es combinarlos, en vez de hacer un predictor solo complejo, que eso también Sí, sería por el lado de la modularidad. Perfecto. ¿A nivel de qué podemos combinar? ¿O cómo podemos hacer la combinación o el ensamble? Creo que por ahí fue por donde se cortó el video. Podíamos combinar a nivel de predictores, datos, nivel de datos y fiatures, características. Sí, características. bien. Profe, Y la combina ¿qué cosa? Perdón, decime. sí, no, que pasa que acá eso cuando hablaba del tema de utilizar varios subconjuntos de datos, ahí hablaba, bueno, la división. ¿Tienen que ser los subconjuntos del mismo tamaño o no haría falta en ese caso? Lo ideal es que sean del mismo tamaño. O sea, ya vamos a ver ahora las técnicas que muestra el profe en el siguiente video, que lo que tratan de hacer es armar conjuntos del mismo tamaño porque hacemos con repetición de datos. Entonces, al replicar los datos o al repetirlos, nos van a quedar siempre las particiones del mismo tamaño. Ah, ok, profe. Ahora, con el tema de la combinación de las salidas, ¿se acuerdan cuáles eran las opciones que teníamos? ¿Alguien más? Sí, hay tres tipos de clases, profe. Hay tres tipos de combinaciones. Sí, tres tipos, digamos, sería la que son la clase uno, Ujú. donde cada clasificador produce un tipo de dato, bueno, se le etiqueta, digamos, la salida. Sí. La tipo 2 es cuando se le da un ranking de acuerdo a la clase más probable, o sea, mayor a menor. Ujú. Y el tipo 3 que es la probabilidad, donde se le asigna una probabilidad, digamos, alta o baja a determinada clase. En este caso puede ser Bien. clase X, clase Y. O sea, cada predictor te tira o una salida o un ranking de salidas o una probabilidad de que pertenezca a tal o cual clase, ¿verdad? Y lo último que dijo el profe, porque acá tenemos como que cada predictor nos tira su salida. Y lo último que decía con la votación y el promedio, ¿a qué se refería? ¿Están ahí? A la combinación de salida, profe. Bien. Por Es- votación sería a la salida más común entre todas las salidas y por promedio, bueno, clasificamos y promediamos. Y estos autores que habían hecho varias experimentaciones, ¿a qué conclusión habían llegado? ¿Cuál era la mejor forma de combinar? El promedio. Perfecto. Bueno, ¿les quedó claro más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de un ensamble? Porque la práctica de hoy tiene que ver con eso. Sí, Ok. sí. Vamos al segundo video entonces.
Uy. Hola a todos, en este video vamos a continuar viendo conceptos de ensemble de predictores. Como les dije en la clase anterior, existen varias técnicas para trabajar a nivel de datos. Vamos a ver algunas de ellas. La primera técnica que vamos a ver es Bagging, que es un método de tipo Bootstrap muy utilizado para generar ensemble de predictores. De acuerdo a la taxonomía presentada previamente, esta técnica trabaja únicamente a nivel de datos. Consiste en entrenar cada clasificador sobre una redistribución al azar del conjunto de entrenamiento. La base del método es formar conjuntos de datos de entrenamiento que sean diversos entre sí, para aumentar la varianza del conjunto de clasificadores. Método tipo Bootstrap significa que realiza un muestreo con repetición para generar los conjuntos de entrenamiento y prueba. Es decir, del conjunto de datos original que tenemos se toma las filas al azar con repetición. Cada conjunto de datos generado va a tener el mismo tamaño, pero sus filas pueden estar repetidas. Es decir, que algunas de las filas del original no van a estar incluidas en un conjunto, pero sí en el otro. Veamos la definición. Tenemos un conjunto de datos con n patrones o n filas. Lo que se hace para generar cada uno de los subconjuntos de datos es un bootstrap. Cada subconjunto va a tener el mismo tamaño del original y se va a tomar cada fila al azar pero con repetición. Es decir, que un elemento en particular, una fila, puede aparecer más de una vez y no estar en un conjunto determinado y sí en otro. La condición para que esta técnica sea eficaz es que utilicemos algoritmos de aprendizaje o modelos o clasificadores que sean inestables, donde pequeños cambios en el conjunto de entrenamiento llevan a grandes cambios en las predicciones. Las redes neuronales artificiales y los árboles de decisión son ejemplos de algoritmos de aprendizaje inestables. La técnica Bagging trae un beneficio extra, es que al hacer un muestreo con repetición, cada conjunto va a tener en promedio un 37% de ejemplos o filas que no van a ser seleccionadas. Ese conjunto se llama conjunto out of bag. Y ese conjunto se puede utilizar como conjunto de validación o prueba sin tener que hacerlo particularmente. Ya por defecto vamos a saber que más o menos el 37% de los ejemplos o filas no van a estar seleccionadas y esas son las que podemos usar para validación o prueba. Otras técnicas muy interesantes son los de la familia Boosting, que el objetivo es producir una serie de clasificadores donde cada conjunto de entrenamiento usado para cada miembro de la serie se elige basándose en el rendimiento del clasificador anterior. En Boosting, los ejemplos que predicen incorrectamente los clasificadores anteriores en la serie se eligen con más frecuencia que los ejemplos que se predijo correctamente. Así se quiere llegar a producir nuevos clasificadores que son más capaces de predecir los ejemplos en los cuales el rendimiento del ensemble actual es deficiente. Un ejemplo de esta familia de métodos Boosting que surgió en los últimos años para problemas de clasificación es el algoritmo ADABOST. Veamos este algoritmo ADABOST. El algoritmo propone entrenar iterativamente una serie de clasificadores, de tal modo que cada nuevo clasificador preste mayor atención a los datos clasificados erróneamente por los clasificadores anteriores, y combinarlos de tal modo que se obtenga un clasificador con elevadas prestaciones. Para conseguir que cada nuevo clasificador preste mayor atención a los datos más erróneos, se emplea una función de énfasis que pondera la importancia de cada dato durante el entrenamiento del clasificador. Para más información ustedes pueden consultar este paper en donde hay más detalles. Veamos un poco gráficamente cómo sería el concepto. La técnica para armar cada uno de estos conjuntos de datos lo hace en forma secuencial. Primero arma el primer conjunto de datos, entrena el clasificador, luego lo evalúa y todas las filas, ejemplos o patrones que fueron clasificados incorrectamente van a formar parte del nuevo conjunto de datos para entrenar un nuevo clasificador. Esto hace que a medida que vayamos avanzando en la serie de clasificadores se va a ir centrando y aprendiendo en los patrones o filas que son más difíciles de clasificar.
Finalmente vamos a ver el método Random Forest, que es una técnica desarrollada por Leo Breiman en el 2001 para crear ensambles o bosques de árboles de decisión. A pesar de ser del 2001, actualmente se sigue usando con muy buenos resultados en muchos problemas. De acuerdo a la taxonomía presentada previamente, esta técnica trabaja a nivel de datos y también a nivel de feature. Este método lo que hace es construir un conjunto de árboles de decisiones, o sea, un bosque, y para clasificar un nuevo ejemplo, cada árbol en el ensemble toma este ejemplo como entrada y produce una salida, o sea, su clasificación o predicción. La decisión del ensemble se toma como la clase con mayor votos en el ensemble, o sea, se toma la salida de cada uno de los árboles de decisión y la más votada, la que más coincide entre los árboles, esa es la salida del ensemble. Entonces, el método toma el conjunto de datos original y hace a nivel de filas y a nivel de columna para poder armar cada uno de los subconjuntos. Por eso se dice que trabaja a nivel de datos y a nivel de features. Veamos un esquema gráfico de lo que es un random forest. Acá lo que vemos es los árboles que forman parte del ensemble. Estos árboles fueron creados con diferentes subconjuntos de entrenamiento. Se hace de esa manera para que estos árboles sean lo más diferente posible. Al momento de clasificar, hacer las predicciones, se toma el patrón de entrada en cada uno de los árboles construidos. La decisión de cada uno de los árboles después se junta para ver cuál es la salida más votada y esa es la salida de todo el ensemble. ¿Cómo hace Random Forest para armar cada uno de estos árboles de decisión? Ahora lo vemos. Dado un conjunto de datos de entrenamiento de cardinalidad n. El conjunto de entrenamiento para crear el árbol se define tomando n ejemplos aleatoriamente con repetición. O sea, se hace simplemente un bootstrap. A nivel de filas entonces trabaja con un bootstrap. Elige entonces con un bootstrap cada fila. ¿Qué quiere decir? Un muestreo con repetición. Después se utiliza únicamente una pequeña cantidad de las variables del problema para crear cada nodo del árbol. Si cada ejemplo tiene m variables de entrada, se seleccionan aleatoriamente un número m chica mucho más pequeño que la cantidad de variables originales para armar el árbol. Es decir, también se hace un muestreo aleatorio simple, sin repetición, para las variables. En este caso son dos variables, no tiene sentido, pero si tendríamos muchas variables, se elige una cantidad de variables mucho menor al total de variables. Con eso se arma cada uno de los conjuntos de datos. Por eso se dice que trabaja a nivel de datos, o sea, a nivel de filas, y de feature a nivel de columna. A nivel de fila o datos, utiliza un bootstrap, o sea, un muestreo con repetición, y a nivel de columna, utiliza simplemente un muestreo sin repetición. Una vez que hicimos el muestreo con repetición a nivel de fila y el muestreo a nivel de columna, se empieza a construir el árbol de decisión. Este punto se refiere a algo parecido a lo que vimos en el algoritmo IE3. Va evaluando cada una de las variables y la variable ganadora es la que forma parte del nodo. Sí, muy parecido a lo que vimos en el algoritmo IE3. De esa manera construye el árbol, evaluando cada una de las variables pertenecientes a ese subconjunto de variables seleccionadas al azar y armando los nodos del árbol. Esto se realiza para incrementar la diversidad entre los clasificadores durante el entrenamiento. O sea, nosotros queremos que sean lo más diferente posible cada árbol de decisión del ensemble. Cada árbol se desarrolla hasta la mayor extensión posible, no se realiza poda para conservar su diversidad. Nosotros necesitamos que sean diferentes. La poda tiende a que los árboles sean estables. Nosotros no necesitamos eso, por eso es que no se hace poda. Finalmente, la combinación de los predictores individuales se realiza por votación mayoritaria a nivel de clase. O sea, combinamos las salidas por medio de votación. Breiman en el 2001 mostró un trabajo o paper de un estudio comparativo con la técnica Random Forest y las técnicas ya conocidas Babin y Boston y demostró que este método produce excelentes resultados. Como ya saben, este paper lo pueden bajar de Google Scholar. Las referencias de todos los papers nombrados en las clases están al final de sus apuntes. Random Forest utiliza los conjuntos out of back para obtener una estimación del error general del ensemble sin usar un conjunto adicional de datos de la siguiente manera. A cada elemento del dataset, o sea, a cada fila del dataset del conjunto D original, se lo pasa al ensemble para que lo clasifique.
pero solo votan los árboles para los cuales este elemento X, o sea, esta fila, no haya estado en su conjunto de entrenamiento de subida. Entonces, en promedio, el 37% de los predictores están votando para clasificar el elemento X, como si fuese independiente del conjunto de entrenamiento. Bueno, con esto ya estamos en condiciones de empezar la práctica de Random Forest. Nos vemos en el próximo video. Bueno, ¿ya lo habían visto el video ustedes? Sí, pero por arriba, digamos. O sea, había visto un poco nomás. Ah, bien. Está bueno hacer una pequeña repasada antes entonces. Bueno, ahí el profe nos cuenta como de 3 técnicas, el bagging, el boosting y el random forest, y el que vamos a ver en la práctica es el random forest. Lo que vamos a hacer básicamente es trabajar con los datos del práctico anterior. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron en el práctico anterior lo que había pedido el profe era que entrenen 100 veces y lo habían hecho dentro de un for a una SVM? ¿Se acuerdan? ¿Lo habían terminado? Sí, por mi Sí. parte sí. Sí, se lo habíamos Bien. terminado. Ok. Entonces de ahí les había quedado como resultado, ya tenían armada un dataset artificial que se llamaba diagonal, tenían separados los datos entre entrenamiento y prueba, y tenían, creo que también habían guardado el error. Entonces con eso que ya teníamos de la clase pasada, vamos a trabajar utilizando Random Forest. En el aula está el práctico. Uy. A ver. Ajá. Sí. No te quiero escuchar más el profe. Si se fijan en el aula, lo subí hace un ratito, no sé si ya estará. Sí, se llama práctica 4. Descárguenlo y vayan cargando los datos que piden. Esa parte creo ya la saben hacer, ¿verdad? Profe, ¿para cuándo el trabajo? Este es para el 29. El que Ah, bien, estamos por gracias. hacer ahora. Vamos a tratar de plantearlo ahora. Yo creo que ya nos va a terminar. Vamos a terminarlo. Pero mi idea era que ustedes lo vayan viendo primero, unos 10, 15 minutitos, a ver qué se les ocurre hacer. Les voy a dar un par de pistas. No son pistas, en realidad son los paquetes que tienen que instalar. Y yo creo que guiándose con el práctico anterior, pueden llegar a plantearlo. Les doy la librería que tienen que instalar. Tienen que instalar esa librería, importarla. Saben cómo instalarla, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Está ahí en uno de los apuntes. Sí, sí, está, creo. Bien, perfecto. Entonces, instalan la librería esa. La importan. Y me imagino que ya tienen guardadas diagonal, índices test, índices train y errores C, que es lo del práctico anterior.
Entonces importan esos datos, los cargan. Y traten de plantear el ejercicio que nos manda el profe. También tienen que usar un for. Como en el práctico anterior. Y tenemos hasta las 8. A las 8 nos juntamos y vemos qué han podido plantear. Y a partir de ahí vamos tratando de resolverlo entre todos. ¿Les parece? Bien, bien. Bueno, a las 8 nos vemos de nuevo por acá. Si tienen alguna duda, yo voy, me caliento un café y vuelvo acá, cualquier cosa me preguntan.